Vamos a continuar hoy, amados, con la serie de la Escuela de Vida Cristiana y hoy estaremos viendo el cristiano frente a actividades cotidianas como el trabajo, la universidad y la vida en vecindario con los vecinos. Cada uno de estos tres temas podría fácilmente ser una enseñanza, pero por tema de tiempo prácticamente vamos a tener tres enseñanzas en una. Y más allá de querer hacer un listado interminable sobre qué hacer en cada situación, en el trabajo, en el vecindario, en la universidad, el propósito de esta enseñanza es que todos nosotros aprendamos a pensar bíblicamente para poder aprender a vivir la vida cristiana. Repito, el propósito de esta enseñanza es que seamos animados a aprender a pensar bíblicamente para vivir la vida cristiana. Para ello vamos a dividir esta enseñanza en dos puntos. Una parte conceptual en la que nos va a estar concentrando la mayor parte del tiempo y una parte práctica. Yo les envié el día de ayer un documento. Si no lo han descargado, pueden descargarlo, que al final de la enseñanza lo vamos a estar usando para poner en práctica lo que aprendamos. Así que arranquemos la base teórica y conceptual de nuestra enseñanza. Cuando hablamos de vida cristiana, solemos hacer una relación equivalente, no sé si ustedes lo hacen, y es que cuando hablamos de vida cristiana pensamos en el qué hacer del cristiano. Por nuestra naturaleza somos dados al hacer, somos criaturas hechas para orar, pero por la corrupción de nuestro pecado invertimos el orden natural de todas las cosas. Y en ese tema en particular, cuando pensamos en vida cristiana, pensamos en obrar para vivir, sin percatarnos que debemos primero vivir para orar. Vivimos en la época de afán, amados hermanos. Vivimos en la época de la inmediatez, de las recompensas rápidas, donde se nos ha vendido la falsa idea de que la satisfacción está a la vuelta de un scroll. Y no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo en el contexto de la universidad, creo, me dirán los estudiantes, me corregirán, que la mayoría de estudiantes hoy en día, cuando ve un video tutorial o educativo, lo pone en 2x. ¿Saben de qué estoy hablando? Lo pone a la máxima velocidad. O cuando alguien está en WhatsApp, pone una conversación a 2x. Y los que tienen un poquitico más de pena, lo ponen a 1x. Porque vivimos en ese afán del día a día. Y esto nos sucede en todos los temas de nuestra vida diaria, como los tratados en esta enseñanza. Es más rápido para nosotros saber si de pronto nos van a decir que el pastor siempre va a estar dispuesto a decirnos en cada situación de nuestro trabajo, de nuestra universidad o nuestro vecindario lo que debemos hacer. Sería mucho más fácil que nos digan, que nos enseñen a aprender de la Biblia, a tomar decisiones. El querer saltar del ser al hacer o del saber al hacer es algo que vemos desde el pecado original. Es lo que se llama el empirismo, el tratar de aprender por la experiencia. Voy a probar a ver si sí o si no. Déjame meter el dedo en la llaga para ver si sí puedo creer. Eso es lo que conocemos por aprender por experiencia. Y todos, amados, creyentes e incrédulos, muchas veces tratamos de encontrar el sentido de nuestra vida y nos preguntamos, ¿para qué fuimos creados? Pero también queremos encontrarle el sentido no solamente al origen de nuestra vida, sino al quehacer de nuestra vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el sentido de trabajar? ¿Para qué vivimos en una comunidad? ¿Cuál es el sentido de estar en un vecindario? ¿Cuál es el sentido de estudiar? Este tipo de dudas existenciales y prácticas, como las de esta enseñanza, son propias de lo que se conoce como la ética cristiana. Esta nos dice qué es lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo, o el cómo debo vivir. Y para responder el cómo debo vivir, por lo general, todos los hombres, incluso nosotros, caemos en ese empirismo del que les estaba mencionando. Solo basta con recordar, hagan el ejercicio, de recordar cuando de pronto hemos dado un consejo o hemos recibido un consejo sobre un caso de una vida, de algún hermano en la vida diaria. Siempre, por lo general, incluimos o se escucha en nuestro consejo la frase en mi experiencia o a un amigo, a un familiar le pasó esto o aquello. Nuestro afán y nuestra urgencia de la vida que va tan rápido y que no quedemos rezagados
nos lleva a tomar decisiones por experiencia. Y en general no está mal. Cuando hablamos de una experiencia de un hombre que ha tomado una decisión con sabiduría, con base en la voluntad de Dios. Pero desafortunadamente, amados hermanos, cuando tomamos decisiones con base en experiencias, solemos tomar decisiones con base en experiencias que no son conformes a la voluntad de Dios. Y podemos escuchar a veces, si ellos lo han hecho, yo lo he hecho, yo lo hago. Y si ellos son cristianos y lo hacen y no ha pasado nada, entonces yo también lo voy a hacer. El empirismo y el cristianismo son totalmente opuestos. El empirismo sostiene que todo el conocimiento del hombre y la moral provienen, como les había comentado, de la experiencia, mientras que el cristianismo, nosotros creemos y sostenemos que tanto el conocimiento como la moral provienen de la revelación divina o la revelación especial de Dios. Los empiristas creen que las normas morales son convenciones según la sociedad. Lo que la sociedad ha determinado que está bien, eso está bien. Pero nosotros creemos que la moral se basa en la voluntad de Dios. Los cristianos creemos que Dios ha establecido normas morales absolutas y objetivas que son vinculantes a toda la sociedad, lo que vimos en la serie de la ley natural. Notemos que en lo que he ido mencionando de ética también he ido mencionando moral, porque van de la mano. Pero ¿qué es la ética y qué es la moral? R.C. Sproul dice que la ética es imperativa, es decir, nos dice o define lo que debemos hacer, mientras que la moral es descriptiva, es decir, describe o dice efectivamente lo que la gente hace. La ética se ocupa del deber ser, mientras que la moral se ocupa de lo que es. Y ahorita les voy a explicar con una ilustración. El autor reformado John Frame, que voy a estar usando mucho en la enseñanza, define la ética, dice que la ética la define Dios, es decir, el quehacer cristiano debe estar enfocado en conseguir el bien supremo del hombre, el cual, según la Escritura, es glorificar a Dios. Luego entonces, la ética, según John Frame, es el conjunto de principios morales con base en los cuales cualquier obra del hombre será juzgada en la medida de si cumple o no con el fin supremo del hombre. Es una medida absoluta y es una medida objetiva. Si una obra glorifica o no a Dios, se mide con base al canon que Dios ha determinado a través de su ley, sus leyes y sus mandamientos morales. El Decálogo y las Escrituras nos dicen que una obra es buena cuando glorifica a Dios. De este modo, John Frame define la ética como, abro comillas, el estudio de la ley de Dios y su aplicación a la vida humana. Para Frame, la ética es parte de la teología, porque la teología tiene como objetivo conocer a Dios, pero aplicar ese conocimiento a la vida según la voluntad de Dios. La ética, según Frame, tiene tres componentes: conocer la voluntad de Dios, aplicar la voluntad de Dios y ayudar a crecer en santidad. Vemos entonces que tanto ética como moral van de la mano. Pero R.C. Sproul nos advierte que no se deben mezclar y no se deben confundir. ¿Por qué? Porque al mezclar ética y moral caemos en un relativismo, ya les voy a explicar. Este relativismo consiste en la norma de las mayorías o la norma del todos lo hacen. Por ejemplo, hoy en día muchos en la sociedad ven, describen moralmente el comportamiento de los jóvenes LGBTI como bueno. La moral describe, califica. Cuando la ética y la moral se confunden, pasamos esa percepción de todos de decir que los jóvenes sean LGBTI está bien, de una vez lo convierten en una norma ética, lo que debe ser. Luego entonces, si la sociedad dice que moralmente está bien que todos los jóvenes sean LGBTI, en mi universidad o en mi trabajo todos dicen que está bien que yo haga chanchullos, entonces cuando yo confundo moral con ética, de paso a esto a que sea una norma. Ese es el peligro del relativismo.
¿Y qué pasa cuando yo convierto lo que califico como moralmente bueno, así sea malo, a una norma? Que todo lo que sí es correcto y sí está bien conforme a la voluntad de Dios y al carácter de Dios, termina siendo calificado por todos como malo. Si yo hoy digo que un muchacho LGBTI está en contra de la voluntad de Dios, me van a decir que eso está mal, porque lo correcto es decir que está bien. En el trabajo, si todos cuentan sus historias de infidelidad, casi que se convierte en norma que todos en el trabajo tengan que ser adúlteros. En la universidad, si todos dicen que es normal cometer fraude, casi que se convierte en norma que todos los jóvenes hagan fraude en sus exámenes. Acá nuestra cuestión ética se hace completamente existencial, porque como cristianos, amados, estamos en un mundo que ha normalizado, ha vuelto una norma ética su inmoralidad. Lo que para el mundo hoy es moral, desde la escritura vemos que es inmoral. La Biblia nos enseña que es Dios la base de nuestra ética. Dios es la máxima autoridad, el estándar absoluto de lo que es bueno y de lo que es malo. Él es el que ha dicho ética, lo que está bien y lo que está mal, y Él es el que juzga moral lo que está bien y lo que está mal. Debemos entonces nosotros, como pueblo de Dios, abrazar una de las máximas del cristianismo. Frente a un mundo inmoral, nosotros hemos de ser contraculturales o ir contra corriente. Y para esto es bueno agarrarnos o abrazar la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, si la respuesta existencial de para qué fuimos creados es glorificar a Dios, entonces la base de nuestra enseñanza hoy estará en formular correctamente la pregunta. No es qué hago en mi trabajo, sino cómo quiere Dios que yo viva en mi trabajo para glorificarle, o en mi universidad, o en mi vecindario. Archie Sproul en su libro Cómo estudiar la Biblia nos advierte y nos dice, normalmente cuando vamos a tomar decisiones de la vida cristiana decimos, ¿qué haría Jesús? Y esa es una pregunta incorrecta. Ninguno de nosotros podría hacer lo que Jesús. Ninguno de nosotros puede vivir una vida sin pecado. Ninguno de nosotros puede ser verdaderamente Dios. La pregunta correcta que debemos hacer es, ¿cuál es la voluntad de Jesús para mi vida? ¿O qué quiere Jesús que haga yo? Esto cambiará el norte de nuestra vida. Y pues su voluntad en cuanto a nuestra vida, nos dice Primera Tesalonicenses, es nuestra santificación. Recordemos entonces el propósito de esta enseñanza, que seamos exhortados a que con base en los principios bíblicos de las Escrituras podamos aprender a pensar bíblicamente para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Si en el ejercicio de discernir el vivir ponemos, como les decía al principio, el qué hacer por encima del ser, vamos a correr el riesgo del pragmatismo. ¿Recuerdan qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica que dice que aquello que es útil o que funciona es correcto, muy parecido al empirismo que vimos al principio. Si algo funciona es correcto y terminamos diciendo que el fin justifica los medios. Entonces, para vivir nuestra vida cristiana debemos tener principios inamovibles, principios absolutos que no son otros sino la voluntad revelada por Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos lo que es bueno y lo que es malo? En sus decretos, en sus mandamientos, en su ley. Aquí nos enfrentamos a un reto y debemos ser honestos con nuestra incapacidad y nuestro limitado entendimiento. Con base en los dos grandes mandamientos que Jesús resume la ley y en paralelo con el decálogo, los 10 mandamientos, tenemos que ser honestos y decir, no podemos responder, los dos grandes mandamientos y los 10 mandamientos no pueden responder explícitamente a todas nuestras preguntas éticas de nuestra vida, por nuestro limitado entendimiento. Solo nos podrán responder a aquellas situaciones en las cuales abiertamente o es muy fácil identificar que hay una actitud o una posibilidad de un pecado claro según la Escritura. Pero
Hay mandamientos que no son claros en la Escritura y que debemos escudriñar. Hay principios bíblicos que debemos escudriñar y sacar de nuestro ejercicio de estudiar la Escritura. Claramente, no debería existir dudas en situaciones en que son, como les decía al principio, como les decía ahorita, que son claramente pecado. No debería existir duda en un joven universitario cuando a algún incrédulo le dice que tengan una relación de noviazgo. Claramente la Escritura le dice que no puede hacer eso. No debería haber duda en un creyente cuando en su trabajo le proponen robar. Claramente los 10 mandamientos le dicen que está mal. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos ante situaciones en las que los 10 mandamientos no nos dicen claramente lo que debemos hacer? No toda la ley de Dios es clara a nuestros ojos y muchas veces podemos caer en lo que los fariseos, cuando intentaron legislar cada situación de su vida, cayeron en lo que se conoce la casuística, que es el legislar por cada caso de la vida. Por ello, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús tiene que decir, oísteis que fue dicho, para interpretar correctamente la ley, porque por nuestra naturaleza queremos ese listado de en cada caso, si el jefe me dice que haga esto, debo hacer esto. Si el profesor me dice esto, tengo que hacer esto. Pero no, en la Biblia no vamos a encontrar eso. En la Biblia encontraremos principios. Por eso es una cuestión existencial. Al final del día, nuestra teología se medirá en la forma en que tomamos decisiones. Cuando estemos solos ante nuestra conciencia, cuando queremos saber cómo vivir el día a día, cuando queremos saber cómo hemos de enfrentar a este jefe impío, cómo habremos de tratar con nuestros compañeros impíos y mundanos, cómo he de relacionarme con mi vecino chismoso. No hay una sola esfera de nuestra vida, amados, que no nos demande tomar decisiones éticas y hacer juicios éticos. Sería más sencillo, como les decía, que nos dijeran con claridad qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Eso sería mucho más fácil. O decir, bueno, yo simplemente obedezco a la Biblia. Pero, ¿qué hacemos cuando la escritura no es clara o no hay un mandato específico frente a una situación particular como las drogas, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué hacemos? La ley de Dios no es un manual explícito, detallado de todas las situaciones de nuestra vida. A menos que usted haga bibliomancia, lo cual le digo que está muy mal y arrepiéntase si lo ha hecho. ¿Saben qué es la bibliomancia? ¿Tengo algo que hacer hoy? ¡Pum! Me cayó. No haga eso. ¿Qué tal que usted esté motivado por su corazón pecaminoso pensando en hacer algo malo y preciso el dedo le caiga en Juan 13:27? ¿Saben qué dice Juan 13:27? Lo que has de hacer, ve y hazlo. No hagan bibliomancia. Volvamos a preguntar, ¿qué haremos cuando estamos en una situación neutra? ¿Me es lícito ver el partido de fútbol con mis compañeros de trabajo? ¿Me es lícito ir a la fiesta de fin de año con mis compañeros en la empresa? ¿Está bien si monto una empresa con un incrédulo? ¿Me es de provecho? ¿Me conviene? La respuesta no te la dará el pastor a la vuelta de un teléfono, amado. La respuesta tienes que aprender tú a encontrarla a través de los principios bíblicos de la Escritura. Discernir bien en cada momento, en especial en aquellas situaciones que llamamos grises o que son de conciencia, dependerá de cuánto conocemos los principios bíblicos. Y nos vamos a enfrentar a que en la mayoría de nuestras decisiones hemos de tomar o hemos de usar no solo un principio, sino muchos principios bíblicos. Así que esto demanda de nosotros, ¿qué? Trabajo diligente, trabajo juicioso de todos los días, estar estudiando la palabra de Dios. No todos los principios son fáciles de identificar, como les decía, en los 10 mandamientos encontramos 10 principios bíblicos claros, pero hay muchos principios que tendremos que encontrar a través de nuestra relación personal con el Señor, del estudio de su palabra, y tenemos que ser sabios al encontrar los principios bíblicos, porque no podemos caer en aquello como cuando en algunas iglesias dicen, es que esa escritura fue escrita para otro tiempo, entonces Pablo estaba hablando para mujeres de ese tiempo, entonces las mujeres pueden ser pastoras hoy en día. Tenemos que ser sabios para entender que la Biblia fue escrita para un contexto, sí, pero podemos traer aplicaciones a nuestra vida. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Podemos extraer un principio bíblico de nuestro trato con nuestro vecino.
De Pablo podemos extraer principios bíblicos cuando habla de temas de la esclavitud. ¿En qué? En nuestro trato, nuestros jefes. Son los principios bíblicos los que nos permitirán vivir la vida, como dice el pastor Miguel Núñez, con integridad y sabiduría. Ellos hacen que todos, los principios bíblicos hacen que todos los escenarios de nuestra vida o todas las esferas de nuestra vida tengan contacto, y especialmente con la esfera principal, que es el gobierno de Dios. Vamos entonces, amados, a hacer algunas aplicaciones. Si ustedes han tomado nota, habrán caído en cuenta que ya hemos visto algunos principios, algunos que han sido fáciles de identificar. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Entonces, ¿cómo es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad para nosotros es que seamos santificados. ¿Cómo conocemos su voluntad? A través de su palabra. Su voluntad, su ley, sus mandamientos, sus principios están en la revelación especial que es la Biblia. Así que hemos considerado que la Escritura es la norma última, la norma estándar y absoluta para la vida humana. Y podemos afirmar entonces que principalmente el Decálogo y el resumen hecho por el Señor de los dos grandes mandamientos son nuestra brújula principal o aquella brújula que nunca se nos va a desconfigurar. Estos son los principios bases para nuestra vida, los 10 mandamientos resumidos por el Señor en los dos grandes mandamientos, o en términos de construcción son nuestra piedra base para el vivir cristiano. Recordemos Mateo 22, 34, 40. El Señor es tentado por uno de los fariseos y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Según el Señor, los mandamientos más importantes, los principios bíblicos más importantes para la vida cristiana son amar a Dios y amar al prójimo. Y ellos son el cumplimiento de la ley. Podemos decir entonces que el Decálogo nos demanda el amor en relación vertical con Dios y un amor en relación horizontal con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. De hecho, el segundo gran mandamiento, el Señor lo enfatiza y explica y pone la medida de ese segundo gran mandamiento en Juan 13:34, cuando dice que el amarnos los unos a los otros debe tener una medida y es como yo los he amado. Tenemos entonces dos principios fundamentales que rigen nuestra vida. Nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con el prójimo. ¿Cómo podríamos aplicarlos en nuestra enseñanza, particularmente el día de hoy? En el trabajo, en la universidad o en el vecindario. Yo no soy mucho de los listados, pero aquí les voy a dar un poquito de gusto a lo que les gusta a los listados. Vamos a hacer un trabajo juntos. Vamos a Éxodo 20. Acompáñenme en sus Biblias. Éxodo 20. ¿Lo tienen? Ok. Éxodo 20. Tenemos los 10 mandamientos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo extraemos este principio a nuestra vida en el trabajo, en el vecindario o en la universidad? Vimos que los principios básicos que resumen el decálogo es el amar a Dios. Amamos a Dios si ponemos nuestra confianza en el trabajo únicamente en Él. Amamos a Dios cuando no adoramos, por ejemplo, y no servimos a dos dioses, no servimos al dinero, no adoramos el dinero. Cuando en la universidad no servimos al Dios tolerancia que nos dice que todo está bien. Cuando en el vecindario no servimos al Dios de la vanidad que nos dice que debemos ser los mejores de la comunidad. Con el segundo mandamiento, no te harás imagen. Amamos a Dios cuando tenemos una correcta imagen del Dios vivo y verdadero y no nos hemos hecho una imagen de un Dios
que es Dios solamente si me provee de un buen trabajo, de riquezas, o que es Dios si me da muy bien en la universidad, o que es Dios si yo soy muy famoso en la comunidad de mis vecinos. Amamos a Dios según el tercer mandamiento cuando en nuestro trabajo cumplimos fielmente nuestras responsabilidades por las cuales nos han contratado. Cuando en nuestra universidad somos responsables con nuestros trabajos, cuando nuestro sí es sí y cuando nuestro no es no. No usamos el nombre de Dios en vano. Amamos a Dios según el cuarto mandamiento de nuestro trabajo, en nuestra universidad y en nuestro vecindario, cuando no dejamos de congregarnos por cualquier excusa. Es que es el paseo de fin de año con los compañeros, es que tengo una reunión de trabajo, es que si no vendo, entonces hay excepciones. Pero cuando se nos vuelve una norma, como lo veíamos al principio, entonces no estamos amando a Dios según el cuarto mandamiento. Según el quinto mandamiento, amamos a Dios cuando honramos a nuestros jefes, cuando los respetamos, así sean jefes que sean controladores, que sean abusivos, que sean groseros, como veremos más adelante en el próximo ejercicio. Amamos a Dios cuando honramos a nuestros profesores en las universidades, cuando honramos y respetamos a las autoridades locales en el vecindario. Amamos a Dios según el quinto mandamiento, según el sexto mandamiento, perdón, cuando según el Sermón del Monte no somos asesinos, no solamente por el no disparar, sino cuando no insultamos a nuestros jefes, cuando no insultamos a nuestros compañeros de clase, cuando no tratamos mal o menospreciamos a nuestro vecino. Así amamos a Dios según el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Cómo amamos a Dios en nuestro trabajo no cometiendo adulterio? Cuando, como les ponía el ejemplo al principio, no caemos en la norma de que todos tienen que acostarse con todos. Cuando somos fieles a nuestra esposa, si somos solteros, somos fieles al Señor. Cuando en la universidad también somos fieles al Señor. Y no caemos, los jóvenes, en lo que todo el mundo está haciendo, porque como todos lo hacen, todo está bien. Y entonces así yo sea heterosexual, por sentirme acogido, entonces digo que soy parte de la comunidad LGBTI. Y esto aplica, según el Sermón del Monte, no solo a cometer el acto físico, sino también cuando no deseo con malos pensamientos a mi compañera en el trabajo, en la universidad, a mi vecino, a mi vecina. La lascivia, la lujuria, la inmoralidad sexual, la pornografía, también ocurre en los trabajos pornografía. Computadores de personas son encontrados llenos de pornografía en el trabajo. No van a trabajar, sino van a cometer adulterio en sus corazones. ¿Cómo amamos al Señor según el octavo mandamiento? No hurtarás. Cuando respetamos en nuestro trabajo la propiedad privada de nuestros jefes y entendemos que el Señor prospera a quien quiere prosperar, y entonces no nos levantamos en protesta contra la empresa privada. Pero también cuando si somos jefes no le robamos el tiempo a nuestros empleados y le pagamos lo que es justo según su profesión y según su contrato. Cuando en la universidad no cometemos plagio y no robamos la propiedad intelectual de los demás. Cuando en el vecindario no nos cogemos el tapete del vecino o no cogemos el parqueadero del lado, o si nos cae algo por gracia del Señor en el patio, entonces lo cogemos para nosotros, ¿no? ¿Cómo amamos al Señor según el noveno mandamiento? Cuando decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No le quitamos, no le agregamos. Así eso en el trabajo nos conlleve ¿a qué? A perder el trabajo. Así en la universidad eso nos lleve a perder la materia. Así en el vecindario eso nos lleve a ser señalados. Honramos a Dios cuando decimos la verdad. Y finalmente honramos a Dios según el último mandamiento cuando guardamos nuestro corazón de codiciar y de malos deseos para no caer en todos los demás y no quebrantar los demás mandamientos que hemos visto. ¿Ustedes quieren ver la maldad la maldad del hombre en potencia y en acto? Entren al grupo de WhatsApp de su edificio, de su trabajo o de su universidad. Vulgaridades, obscenidades, peleas, contiendas, envidias. ¿Qué dice Santiago? Todo esto procede de sus bajas pasiones. Por último, amados, vamos entonces a hacer el ejercicio con base en lo que yo les envié. Yo les envié en los grupos, no sé si lo tienen,
2 PDFs. Vamos a estar usando el primero. Quiero que apliquemos el propósito de esta enseñanza, y es aprender a extraer principios bíblicos con base en la Escritura. Para ello, ustedes tienen ahí un PDF que dice aplicaciones, creo que dice, ya les digo, ejercicio aplicativo. ¿Lo tienen todos? Si no lo tienen, péguense a alguien que tenga el PDF. Para este ejercicio necesitamos hacer brevemente, muy rápido, un panorama general de la primera carta de Pedro. Vamos a estar usando la primera carta de Pedro, así que tengan sus Biblias, busquen primera de Pedro, tengan el PDF. Primera de Pedro, ¿lo tienen? Amén. ¿Listo? Primera de Pedro, todos. Ok. Aquí hay un panorama general en la primera página sobre principios bíblicos para la vida cristiana con base en la primera carta del apóstol Pedro. ¿Qué vemos? ¿Cuál es el principio base para nosotros como cristianos actuar en la vida cristiana? Parece algo redundante, pero para poder vivir la vida cristiana tenemos que estar vivos siendo cristianos. Así que la base es una nueva identidad. Si nosotros obramos sin haber nacido de nuevo, no es más que tizones y carbones que se van acumulando en contra nuestra para el día del juicio, porque nadie es salvo por obras. Lo primero que encontramos en 1 de Pedro, versículos 2 y 3, capítulo 1, es la base de nuestra identidad y es la base que nos debe llevar a nosotros a poder encontrar principios para la vida cristiana. Y es que hemos sido elegidos por el Señor o hemos renacido por gracia de Él para una esperanza viva. La base de nuestra vida cristiana es que hemos nacido de nuevo. El apóstol Pedro aquí le está escribiendo a hermanos que han sido exiliados o que se encuentran expatriados, pero que tienen una característica en común. Están siendo perseguidos por Roma y por otra cantidad de autoridades. Y el centro de esta carta del mensaje es el apóstol Pedro animándolos a vivir la vida cristiana padeciendo sufrimientos, pero siendo testimonio de Cristo. Y la base de la exhortación que Él les va a hacer es que tienen una nueva identidad que no ha sido hecha por ellos, que no ha sido conseguida por ellos, sino por gracia, desde incluso de la eternidad, elegidos según la presencia de Dios Padre. Esta nueva identidad al cristiano corresponde inmediatamente con una identificación con Cristo, que es lo que vemos en el punto 2. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Ustedes que han nacido de nuevo, inmediatamente se han de identificar con Cristo. ¿Cómo se han de identificar con Cristo? Les está diciendo cuál es la vida cristiana. La vida cristiana no es que vas a ser rico, que en la universidad te va a ir muy bien, que todo el mundo va a querer estar contigo, que vas a ser el más exitoso en tu trabajo y que en el vecindario vas a ser el presidente del consejo y el presidente de toda la comunidad y todo el mundo va a querer contigo. No, la vida cristiana es persecución y sufrimiento. Esa es la vida cristiana, persecución y sufrimiento por Cristo, en Cristo y con Cristo. Y esto es conforme a una promesa que el mismo Señor nos había hecho en Juan 16:33. El apóstol Pedro lo plasma en el capítulo 1, versículo 6, versículo 12, capítulo 2, versículo 21, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 13. Es un tema clave de la carta del apóstol Pedro. Que seamos identificados con Cristo que también ha padecido, que padeció por culpa de nuestros pecados. Después de esto, el apóstol Pedro les dice, bueno, ustedes han nacido de nuevo, han de identificarse en los padecimientos con Cristo, porque la obra que ha hecho Cristo también los identifica con la nueva creación que son ustedes, con base en las sombras y tipos del Antiguo Testamento, del pueblo pasado, de nuestros antepasados. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 13:21,
haciendo referencia al Éxodo, que estos hermanos que están siendo perseguidos están pasando o han pasado de la libertad, de la esclavitud, a la libertad en Cristo, son el nuevo Éxodo. Les dice que son un nuevo pueblo del pacto, donde la alianza es la sangre de Cristo que ha sido derramada padeciendo por nuestros pecados. Esto lo dice en 1 Pedro 1, 22 al 25, y lo comparamos con Isaías 40. También el apóstol Pedro les dice, ustedes son un nuevo templo, porque aquellos que han desechado la piedra, por ellos, Cristo, a través del Espíritu Santo, ha hecho de ustedes un nuevo templo, donde mora el Espíritu Santo, y esto va a ser clave para el tema de los principios. Pero también les dice, ustedes son una nueva nación, nación santa, reyes y sacerdotes. Esto habla de la nueva creación, de la vida y del sacerdocio cristiano que nos permite acercarnos al Señor en todo tiempo con confianza. Es la obra que ha hecho el Señor. Y por eso mismo Él los exhorta en varias partes también a ser santos como yo soy santo, dice el Señor en Éxodo. Y así les lleva a decirles y a exhortarles cómo vivir la vida, que en palabras de R.C. Sproul es coram Deo, o delante de Dios. La manera en que debe vivir un cristiano que ha nacido de nuevo, que se identifica con Cristo, que reconoce toda la obra que ha hecho el Señor, es una vida temerosa de Dios, que reconoce que siempre está delante de Dios. ¿Cuál es el propósito? Según 1 Pedro 2:12, glorificar a Dios. ¿Cómo vivimos la vida santa? Esto es un breve resumen, ustedes lo pueden estudiar en casa. Con temor de Dios, dejando la vana manera de vivir pasada, testificando a Jesús, siendo testigos de Jesús, desechando toda malicia, sometiéndonos con respeto a las autoridades, que en nuestro caso aplica a nuestros jefes, viviendo una vida sabia entre esposos, teniendo un mismo sentir con Cristo, el de estar dispuestos a padecer por Él, haciendo lo bueno, siendo sobrios, siendo humildes, perseguidos por hacer el bien, no por hacer el mal. Y tiene también otro propósito o un fin. Vivimos la vida cristiana, coram Deo, para esperanza de la vida venidera y también como consuelo de los hermanos que vienen detrás de nosotros. 1 Pedro 5:9. Este es un breve resumen entonces, como les decía. La idea es que les quede la semillita y en casa lo hagan más profundamente. Y vamos entonces a hacer un ejercicio aplicativo. Yo les envío otro PDF, no lo vamos a ver ahora. La idea es que lo estudien en casa, que se basa en cómo extraer principios bíblicos de la Escritura con base en la teología sistemática de John Frame. Y él trabaja 6 triángulos o 6 triadas que nos permiten a nosotros identificar en X o Y situación la forma de extraer un principio para aplicarlo a nuestra vida. Aquí están los 6 resumidos. Los 6 triángulos, las 6 pirámides, las 6 triadas tienen en su estructura general la autoridad de Dios, lo que hemos visto como la ley, los mandamientos, los principios base, el control soberano de Dios en el eje derecho del triángulo, que habla de la meta por la cual debemos actuar, que nos recuerda la historia de redención, lo que Dios ha hecho, que en momentos de nuestra vida lo aplicamos como la situación que estamos viviendo hoy, y en el eje izquierdo está la presencia del Espíritu Santo que obra en nosotros, llevándonos a vivir la vida cristiana. Yo les dejé ahí un ejemplo de un caso. Si nos alcanza el tiempo, hacemos los dos. Vamos a hacer el primer caso. En la página, en el ejercicio 3, tenemos el triángulo y hay un caso que yo puse de supuesto. En mi trabajo, universidad y vecindario me señalan porque ya no me emborracho. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen? Ok. Lo vamos a resolver desde 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Entonces, tenemos la situación. La situación en el eje derecho, recuerden, nos habla del control soberano de Dios sobre la creación, sobre nuestra vida. Nos habla de lo que Dios ha hecho también en la redención, en la historia de la redención, y nos habla de nuestra situación. ¿Cuál es la situación? En el trabajo, en la universidad o en el vecindario me señalan. ¿Qué me dice la Escritura en 1 Pedro 4 sobre cómo la providencia de Dios me puede llevar a glorificar a Dios en esta situación? ¿O qué me dice la Biblia
de la historia de redención, de qué me ha rescatado el Señor. Veamos 1 Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El versículo 13 nos dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Aquí, ¿qué nos está mostrando la Escritura para extraer como principio? Esta situación que estamos viviendo, este padecimiento que estamos viviendo, que en el trabajo, en la universidad o en el vecindario me señalan, porque después de haber nacido de nuevo, yo ya no ando con ellos en sus parrandas y en sus inmoralidades, es un padecimiento al cual estoy llamado a padecer, identificándome con Cristo que también padeció por culpa de nuestros pecados. Y esto ha de animarnos en esta situación. Y me lleva a Dios. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice aquí 1 Pedro 4? Sobre qué me dice Dios o qué me demanda Dios de cómo debo vivir en esta situación o cuál es el estándar de vida en esta situación. 1 Pedro 4:2 dice: para vivir en el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El versículo 15 nos dice también que Dios demanda algo: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. ¿Qué quiere decir? Ok, ustedes tienen una situación, los están señalando por ser cristiano. Eso es de admirar, eso es una bienaventuranza. Mal sería si usted me estuviera diciendo: es que en el trabajo me están señalando porque no estoy haciendo mi trabajo. Es que en la universidad me están persiguiendo porque es que yo no cumplo con mis responsabilidades. Es que en el vecindario hablan de mí porque es que yo no cumplo con mis pagos, con mis obligaciones, porque a toda hora tengo la alabanza a toda y todos los vecinos se incomodan. Eso es padecer por algo que no es correcto. Pero el Señor está diciendo aquí: ok, deben padecer por lo bueno, pero no padezcan por hacer injusticia. Esto nuevamente nos anima en una situación como esta y nos lleva al yo, a una aplicación que nos habla de ese eje donde está el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo debemos de actuar. Entonces, en este eje yo debemos responder: ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Encontramos alguna virtud que podamos tomar como principio o encontramos algún motivo de fe para vivir esta situación que estamos viviendo? El versículo 6 del mismo capítulo 4 nos dice: porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Aquí está hablando de aquellos hermanos a los que se les predicó y ya murieron. Pero que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Aún si este señalamiento, porque yo ya no ando en las borracheras con mi compañero de trabajo, con mi jefe, hace que me despidan para la gloria del Señor. Si me señalan porque es que mi jefe me está pidiendo que haga algo que va contra la voluntad de Dios, que me despidan para la gloria del Señor. Si mis amigos de la universidad ya no quieren andar conmigo porque yo no les patrocino sus vicios y sus cosas, que ya no anden conmigo para la gloria del Señor, no son mis amigos. Si mis vecinos hablan mal de mí porque es que yo llamo las cosas como son y defiendo las cosas justas, pues que mi vecino ya no nunca me hable más para la gloria del Señor. Eso es lo que está mostrando el apóstol Pedro y es un principio que estamos sacando. No es propiamente el mensaje del texto, si se dan cuenta. Si estuviera haciendo una predicación expositiva, el mensaje sería tal vez otro. Pero esto es una aplicación, un principio para nuestra vida. ¿Qué virtud encontramos? Versículos 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué quiere decir? Mi jefe me está señalando porque yo ya no me emborracho. ¿Me voy a levantar en rebeldía a que me eche porque yo voy a pelear con él? No. Tengo que tener una virtud del cristiano: ser sobrio y ser prudente. Saber explicarle. Cuando me demanden mis argumentos, saber responder con mansedumbre, con autoridad. Pero no me voy a levantar en rebeldía. Eso es una virtud.
8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Aquí, ¿qué nos está mostrando? El Espíritu Santo, el eje del triángulo izquierdo, nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Y lo que también nos ha dejado el Señor a través del Espíritu Santo es la unidad con la iglesia. No somos cristianos solitarios. Cuando pasamos una necesidad en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, contamos con hermanos a los que podemos decir, tengo esta situación, oras conmigo, me das un consejo, amados los unos a los otros, perdón que hay un mosquito. ¿Cuál motivo de fe encontramos en este texto que nos mueva a vivir con base en la fe? Versículo 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto nos motiva a cualquier situación. Están señalándome en el trabajo, en el vecindario o en la universidad. En eso el Señor es glorificado. Y eso me mueve a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Voy a seguir por este camino. Voy a respetar la opinión de ellos, con respeto, con mansedumbre. Les enfrentaré en el momento que tenga que enfrentarle, con autoridad, con base en la Escritura, pero glorificaré al Señor. Aquí encontramos un principio para que no tenga que llamar al pastor en la noche a preguntarle qué tengo que hacer. Lo puede hacer, claramente él le va a responder. Pero si usted lo puede hacer en su ejercicio diario, su vida de santidad y santificación, apréndanlo a hacer.